Bueno, buenos días, soy Tito Martínez, el teólogo bíblico, y una vez más voy a seguir respondiendo. Esta va a ser la tercera respuesta, el tercer vídeo, a esta pobre criatura que se hace llamar Invicto, el cual hizo un vídeo hace unos días, un vídeo contra mí, publicado en YouTube, pues intentando refutar lo que yo enseño, que es lo que enseña la Biblia, que la Biblia habla claramente de un Dios supremo, que es el Padre Celestial, y un segundo Dios, que es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, este individuo, el pollo este, lo que enseña es la patraña, es que Dios, el único Dios verdadero, está compuesto por dos personas, es decir, una especie de monstruo con tres cabezas. Es la herejía que enseña este pobre idiota, porque es un pobrecito descerebrado, que no sabe absolutamente nada de la Biblia y que enseña esa burrada, esa doctrina de demonios, de que Dios, el único Dios verdadero, repito, son dos personas divinas, el Padre y el Hijo, es decir, una especie de monstruo, pero en lugar de tres cabezas, como enseñan los falsos cristianos trinitarios, pues dice que tiene dos cabezas, dos, que son el Padre y el Hijo. Vamos a seguir escuchando a este soplagaitas y vamos, como siempre, le voy a ir refutando a la luz de las Sagradas Escrituras todas las mentiras y todas las estupideces que enseña esta pobre criatura. Juan 20:28 respondió Tomás y dijo a él, no una expresión como, si no me equivoco, Tito Martínez lo hizo creer. Dice a él. No, eso que mentira, eso que dice es mentira, es una burda calumnia, es una gilipollez. Yo jamás he dicho que fuera una exclamación de asombro lo que dijo Tomás cuando vio a Jesús resucitado, Señor mío y Dios mío. Simplemente le estaba llamando Señor y le estaba llamando Dios. Señor mío y Dios mío, no es ninguna exclamación lo que hizo el apóstol Tomás. Por lo tanto, lo que está diciendo este pobre imbécil pues es una mentira, es una calumnia contra mi persona. Simplemente el apóstol Juan reconoció que Cristo resucitado era su Señor y su Dios, pero resulta que según las Sagradas Escrituras, este Dios, este Señor que es Cristo, tiene a otro Dios y a otro Señor sobre él, superior a él, que es el Padre Celestial, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como enseña bien clarito las Sagradas Escrituras, como dijo el apóstol Pablo en varios pasajes, dijo que el Padre es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el propio Jesús resucitado en Apocalipsis capítulo 3 verso 12, esto ya lo vimos en el anterior vídeo, por 4 veces le llama al Padre mi Dios, es decir, que Cristo glorioso, Cristo resucitado, tiene a un Dios supremo sobre él, que es el Padre Celestial. Esta es la verdadera teología bíblica, que Cristo es Dios, es Señor, pero a su vez tiene a otro Dios supremo sobre él, que es el Padre Celestial. Evidentemente, claro que Cristo es Dios y es Señor, él es un ser poderoso, él es nuestro Señor, pero el Padre, el Dios Padre, es el Señor supremo. Eso es lo que he demostrado bien clarito con las Sagradas Escrituras en estos 3 vídeos que estoy haciendo, bueno, los 2 vídeos anteriores y también en este tercer vídeo que estoy haciendo. Vamos a seguir escuchando a este pobre idiota, a este apóstata de la fe, a este pobrecito descerebrado que se hace llamar Invicto, el vencedor, el invicto. Vamos a seguir tapando su bocaza mentirosa. Él le dijo Señor y mi Dios, no le dijo y un Dios. Ya. ¡Qué idiotez! Le llamó mi Señor y mi Dios, pues claro, porque el Señor Jesucristo resucitado era Dios y era Señor del apóstol Tomás. Pero tenemos un Dios supremo, el más grande de todos los dioses, el más grande de todos los señores, que es el Padre Celestial, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, como dice bien clarito, hasta el mismísimo Jesús en Apocalipsis 3:12. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este pobrecito descerebrado, este idiota. Eso se lo agrega a él, Tito Martínez. Juan 21:7, ¿ya? Dice, el Padre, el Señor, está haciendo Simón, por lo tanto, dice, vamos a leer bien para que no se malentienda. Está diciendo, por lo tanto, el discípulo, aquel a quien estaba amando, el Yahshua, el Pedro, el Señor, ¿ya? Entonces, ¿de qué está? Como pueden ver, habla como un pobrecito subnormal, como un discapacitado mental. Apocalipsis 21:7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, es decir, Juan, dijo a Pedro,
es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Sencillamente, Jesús, pues claro, es el Señor, Él es nuestro Señor, el Señor Jesucristo, pero a su vez hay un Señor supremo, el Señor mayor, el Señor y Dios más grande de todo el universo, que es el Padre Celestial, el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Vaya, este es un pobre analfabeto, es un discapacitado, como basta con escucharle, con oír hablar, que es un discapacitado mental que apenas sabe hablar, que apenas sabe pronunciar palabras, es un auténtico analfabeto y además está enfermito de la cabeza. Vamos a seguir escuchando a este pobre soplagaitas, a este idiota, para seguir tapando a la luz de las Sagradas Escrituras las tonterías y las idioteces que dice. Hablando del Hijo de Dios como Señor. Hechos 2:21. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿De quién? Del Hijo de Dios. Porque claro, todo aquel que invoque el nombre de Jesús, el nombre del Señor Jesús, será salvo. ¿Cuándo he negado yo eso, idiota? Hay que invocar el nombre del Señor Jesucristo para ser salvos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro del profeta Joel, capítulo 2, creo que es el verso 32, dice, todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Y resulta que en el Nuevo Testamento el nombre que tenemos que invocar para ser salvos es el nombre de Jesús. Todo aquel que invoque el nombre de Jesús, del Señor Jesús será salvo. Así de sencillo. El Señor Jesús es ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Y es su nombre, el nombre de Jesús, el que tenemos que invocar. ¿De acuerdo? Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, refiriéndose a Jesús. Son palabras que el apóstol Pablo tomó del profeta Joel y las aplicó a Jesús. En Joel se dice que es el nombre de Jehová el que tenemos que invocar para ser salvos, y el apóstol Pablo dijo bien clarito que es el nombre del Señor Jesús el que tenemos que invocar para ser salvos. Ahí lo tenemos. Prueba irrefutable, absoluta, que el Señor Jesucristo es ese mismísimo Señor Jehová mencionado en el libro del profeta Joel. Seguimos. ¿Quién es constituido Señor en el Nuevo Testamento? ¿A quién le llama Pablo en el contexto general? Señor, es al Hijo de Dios, y aquí también. Claro que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y es Él, su nombre, el que tenemos que invocar para ser salvos. Claro que Él es el Señor, pero existe un Señor mayor, un Señor supremo, un Dios supremo, que es el Padre Celestial, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la doctrina fundamental, bíblica fundamental, que no entiende este pobre idiota, que rechaza, que no entiende, porque como es descerebrado, no la entiende en absoluto, igual que no la entienden los falsos cristianos trinitarios y los falsos cristianos unicitarios, de que hay un Dios y un Señor supremo que es solamente el Padre Celestial, ese Dios que está sentado en el trono mencionado en el libro del Apocalipsis, y que es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Cristo, resucitado en Apocalipsis 3, verso 12, le llama por 4 veces, le llama mi Señor, mi Dios, mejor dicho, le llama mi Dios, indicando así que hay un Dios supremo que es únicamente el Padre Celestial, el único Dios que es adorado en las Sagradas Escrituras. Jesús nos enseñó, como ya he demostrado en estos 3 vídeos, a adorar solamente al Padre Celestial. Cristo jamás dijo por ninguna parte que le adoremos a Él, a Jesús. Enseñó bien clarito que solo tenemos que adorar a este Dios supremo, que es el Dios Padre, el más grande de todos los dioses del universo. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este pobre idiota. Bien, en Hechos también se le llama Señor. Hechos 2:36, aquí vemos que al Hijo de Dios se le fue constituido como Señor, a Él se le constituyó en el Nuevo Testamento. Hechos 10:36, a la palabra cual envió como... Voy a acelerar un poquito este vídeo, el vídeo de este pollo, de este embustero, para que no se haga excesivamente largo este vídeo que estoy haciendo. Así vale. Emisario a los hijos de Israel, proclamando buen mensaje de paz a través de Yahshua ungido, está haciendo de todos, Señor. ¿Ya ven? Entonces Juan el apóstol en Apocalipsis 4:8 no iba a contradecir esto. No lo iba a contradecir. Bien, vámonos a Apocalipsis, capítulo 4, verso 8, que ha citado este pobre idiota. Apocalipsis 4, verso 8. Este pasaje ya lo he comentado, ya lo hemos analizado a lo largo de estos 3 vídeos. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios
todopoderoso, el que es y que era, que hay de venir. Pongan atención a esto. El que es y que era y que ha de venir. Este pollo, este mamarracho, este embustero dice que se refiere a Jesús, que este Dios al cual dicen santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Este pobre imbécil dice que se refiere a Jesús, pero eso es absolutamente mentira, como vamos a ver ahora. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Solamente al Dios Padre en el Apocalipsis se le llama el Todopoderoso y siempre se le diferencia del Cordero. El que era, el que es y el que ha de venir. Vamos a ver cómo se está refiriendo solamente al Padre Celestial y se le diferencia del Señor Jesucristo. Esto ya lo he demostrado en el primer y en el segundo vídeo. Vámonos a Apocalipsis capítulo 1, verso 8, está hablando del mismo Dios. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí dicen estos falsos cristianos, como este pobre idiota, dicen que se refiere a Jesús. Vamos a ver cómo miente, como no se refiere a Jesús, sino solamente al Padre Celestial, al Dios Supremo. Vámonos unos versículos más atrás y vamos a leer el 4 y el 5. Aquí lo tenemos. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz, del que es y que era y que ha de venir. Exactamente el mismo Dios mencionado ahí en el verso 8. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Es decir, este Dios, el que era, el que es y el que ha de venir, el que es y que era y que ha de venir, está sentado en este trono celestial. Y atención a lo que dice ahora el verso 5, el verso siguiente. Y de Jesucristo, el testigo fiel. ¿Lo ve? ¿Lo ve, idiota, cómo se diferencia a este Dios Padre? El Dios que es y que era y que ha de venir se le diferencia del Señor Jesucristo, el cual es el testigo fiel. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Alguno preguntará diciendo, pero es que aquí dice y del que ha de venir. Y el que ha de venir a la tierra es el Señor Jesucristo. Pero esto no se dan cuenta en estos pobres idiotas, falsos cristianos y apóstatas de la fe, que el Dios Padre vendrá a la nueva tierra después del milenio para morar con los seres humanos inmortales. Vamos a ver cómo este Dios que era, que es y que ha de venir se refiere al Padre Celestial, porque el Dios Padre vendrá, repito, a la nueva tierra, va a descender a la nueva tierra para morar con los seres humanos inmortales. Vamos a Apocalipsis capítulo 21 y voy a leer a partir del verso 3, aquí lo tenemos. Y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios, no menciona al Cordero, sino de Dios, es decir, del Padre Celestial, con los hombres. ¿Y qué dice aquí? A ver. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquí lo tenemos, el Padre Celestial va a venir después del milenio a la nueva tierra para morar con los seres humanos inmortales. Dios mismo estará con ellos como su Dios, refiriéndose solamente al Padre Celestial. Aquí no está hablando del Cordero del Señor Jesús por ninguna parte. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Recordemos que este Dios se refiere al Padre Celestial. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, es decir, el Padre Celestial, ya hemos visto que Él es el Dios que está sentado en el trono, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Aquí lo tenemos, bien clarito. El Dios que era, que es y que ha de venir, es el Padre Celestial, porque Él vendrá a la nueva tierra después del milenio, va a descender a la nueva tierra para morar con los seres humanos inmortales. Por lo tanto, repito, el Dios que era y que ha de venir, que es y que era y que ha de venir, solamente se refiere al Padre Celestial y se le diferencia del Señor Jesucristo, como leemos en Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Queda clarito? Repito, el Dios que es y que era y que ha de venir no es el Señor Jesucristo, sino que es el Padre Celestial, el Dios único que está sentado en ese trono celestial y se le diferencia bien clarito del Señor Jesucristo. Jaque mate total a este embustero, a este pobre descerebrado, a este falso cristiano que enseña esa espantosa
doctrina de demonios. No solamente él, sino el resto de falsos cristianos, como son los trinitarios y los unicitarios, los cuales enseñan la misma doctrina de demonios, la misma espantosa doctrina de demonios, de que este Dios que era, este Dios que es y que era y que ha de venir, se refiere al Señor Jesucristo. Es lo que enseñan estos falsos cristianos, como acabo de demostrar. A quien se está refiriendo es solamente al Padre Celestial, al Dios de dioses, al más grande de todos los dioses, que está sentado en ese trono celestial. Y se le diferencia, como podéis ver, del Señor Jesucristo. Por eso lo dice bien clarito. Y del Señor Jesucristo. Jaque mate total a millones de falsos cristianos, como este pollo, como este soplagaitas que se hace llamar Invicto. Seguimos escuchando a este pobre idiota para seguir tapando su bocaza mentirosa. Aquí dice, santo, 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 Señor el Dios. ¿A quién se refiere? Al Hijo de Dios. No. Santo, 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 el Dios que era, que es y que ha de venir. Es el Padre Celestial, como acabo de demostrar. No se refiere al Señor Jesucristo, al Cordero, por ninguna parte. Seguimos. Seguimos viendo 5.21, o Romanos 5.21. Yahshua, Señor nuestro. Otra vez, Romanos 6.23. Claro, el Señor Jesucristo es Señor nuestro. Pues claro que sí. Es el Señor. Pero Jesucristo tiene a un Señor supremo sobre él, que es el Padre Celestial. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, según la Biblia, existen dos señores. El Señor Supremo, que es el Dios Padre, el cual está sentado en el trono, y el segundo Señor es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es nuestro Señor, y el Dios Padre también nuestro Señor. Es nuestro Señor y Dios Supremo, el Padre Celestial. Y el segundo Señor es el Señor Jesucristo. Así de simple, punto y pelota. Esa es la verdadera enseñanza bíblica que rechazan y pisotean todos estos hijos del diablo al servicio de Satanás, que es el padre de la mentira, el cual enseña esa espantosa doctrina de demonios que es el trinitarismo y el unicitarismo. Seguimos. Ungido Yahshua, Señor nuestro. Romanos 10:12. De nuevo dice, porque el Señor de todos, enriqueciendo hacia adentro a todos a los invocados a Él. ¿Ya? A Él, cuando dice a Él se refiere al Hijo de Dios. ¿Ya? Romanos 10:12, aquí lo tenemos, porque como esto es un analfabeto, es un descerebrado, que ni siquiera sabe leer, no sabe expresarse, es un pobre idiota, dice... Voy a leer a partir del verso 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, refiriéndose a Jesús, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan, los que invocan a Jesús, el nombre de Jesús, porque es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar para ser salvos. Queda ya clarito de una vez por todas. Por eso es que Ananías le dijo al apóstol Pablo, levántate y bautízate lavando tus pecados, invocando su nombre, es decir, el nombre de Jesús. ¿De acuerdo? En el Antiguo Testamento, Joel capítulo 2, es el nombre de Jehová el que tenemos que invocar para ser salvos, y resulta que en el Nuevo Testamento es el nombre del Señor Jesucristo el que tenemos que invocar para ser salvos. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual rechazan millones y millones de falsos cristianos, ya sean los arrianos, como los falsos testigos de Jehová, los trinitarios y los unicitarios. Es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar. Él es ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento, pero luego hay un Jehová supremo, un Dios supremo que es el Padre Celestial. Él es el Dios supremo, que ningún ser humano vio jamás aquí en la tierra, y sin embargo al segundo Jehová, que es el Señor Jesucristo, sí que le veían. Él descendía del cielo y se aparecía a los seres humanos. A ese segundo Jehová, que repito es Jesús, el Señor Jesús, sí que le vieron los seres humanos, pero al Dios Padre nadie le vio jamás, como dijo Pablo, refiriéndose al Padre Celestial, a quien ninguno de los seres humanos ha visto ni puede ver. Pero resulta que al segundo Jehová sí que le vieron, era el que descendía a la tierra, se apareció a Adán y Eva, en el jardín del Edén se apareció a Abraham, en el encinar de Manré, acompañado por dos ángeles, se aparecía a Moisés y hablaba con él cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. ¿Queda clarito? Por lo tanto, ahí tenemos la doctrina fundamental de toda la Biblia, la existencia de estos dos Jehovás o dos Yahvés, que son el Dios Padre y el Señor Jesucristo. Doctrina fundamental desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La doctrina de estos dos dioses eternos, cada uno de los cuales se llama Jehová.
ya que el nombre del Padre está en él. El nombre del Padre está en este segundo Jehová, que es el Señor Jesucristo. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este pobre idiota. Romanos 10:13, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Hacia adentro a estos, porque ungido murió y llegó a Claro, todo aquel que invoque, ya lo acabo de explicar, invoca el nombre del Señor Jesucristo, será salvo. Es una cita de Joel, del profeta Joel, capítulo 2, verso 32, y que el apóstol Pablo aplicó a Jesús. Es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar para ser salvos, ¿de acuerdo? Más claro que el agua pura. Y este Señor Jesucristo tiene un Señor supremo sobre él, que es el Padre Celestial, el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este soplagaitas. vivir para que también, de muertos y de viviendos, enseñoré. Entonces, enseñoré, ¿es Señor de quién? De vivos y muertos. Romanos 14:11. Sigue diciendo, yo está diciendo, Señor, que a mí doblará toda rodilla y toda lengua se confesará abiertamente a él, Dios. Entonces, ¿quién es Señor? El Hijo de Dios. Seguimos viendo. Claro, idiota, claro que Cristo, que Jesús es el Señor. Como está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Lo ves, tarado? Es ante el nombre de Jesús que se doblará toda rodilla, pero este Señor Jesús tiene a un Señor supremo sobre él, a un Dios supremo sobre él, que es el Padre Celestial, el único Dios que es adorado en la Biblia, porque él es el más grande de todos los dioses. El Padre es el Dios supremo. Así de simple. Es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar para ser salvos. Nos vamos a arrodillar ante el nombre de Jesús en señal de reverencia, pero el Dios Padre es el único Dios que es adorado en las Sagradas Escrituras, porque por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. Apocalipsis capítulo 4 versos 10 y 11. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este imbécil. Ungido, Yahshua, llamados santos juntos con todos a él, los llamados sobre el nombre de el Señor. ¿De quién? De él, de Yahshua el ungido, el Hijo de Dios. Segunda. Claro, Jesús es el Señor, eso nadie lo niega. A ver, imbécil, ¿quién está negando que Jesús es el Señor? Pues claro que Jesús es el Señor, y es el nombre del Señor Jesús el que tenemos que invocar para ser salvos, pero el Dios Padre es el Señor supremo, el Dios y Señor supremo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que usted rechaza completamente y es lo que le va a llevar a la condenación, por enseñar esa monstruosidad, esa herejía de que el único Dios verdadero son dos personas, una especie de monstruo con dos cabezas. Eso es una herejía y una espantosa doctrina satánica que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos como usted. Seguimos. Corintios 3:16, de nuevo dice Señor, dice, pero cuando cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, ya. 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En el 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. ¿Por qué? Pues es que nadie está negando que Jesús sea el Señor, pedazo de idiota. O sea, este Binda es un normal. Está citando montones de versículos del Nuevo Testamento donde a Jesús se le llama el Señor, como si yo estuviera negando que Jesús es el Señor. Pues claro que es el Señor, pedazo de idiota. Pero el Dios Padre es el Señor supremo, el más grande de todos los dioses y de todos los señores. Él es el Dios del Señor Jesucristo. Repito, el Dios Padre es el Señor Supremo, porque el Nuevo Testamento habla de dos señores, bien clarito. Ya demostré en el primer vídeo cómo en el libro del Apocalipsis al Dios Padre se le llama Señor. Él es el Señor Supremo. Y al Señor Jesucristo en el libro del Apocalipsis también se le llama Señor. Es decir, que a los dos dioses, a cada uno de los dos, se le llama Señor. Así de sencillo. Tenemos dos señores según la Biblia, el Dios Padre, que es el Señor Supremo, y el segundo Señor, que es el Señor Jesucristo. Así de sencillo. Seguimos. ¿Ha quitado? Ya, entonces como vemos aquí dice que por el Mesías es quitado el velo. Y seguimos viendo en Efesios 4:3, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:4, uno cuerpo y uno espíritu, según como también fueron llamados en una esperanza del llamamiento de ustedes. Entonces aquí vemos cuando dice que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay en libertad. Él es el Espíritu del cual habla Pablo en sus cartas. Mateo 10:20 habla del Espíritu del Padre. Galatas 4:6 habla del Espíritu del Hijo de Dios. Acá está Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo, un Señor. Y Efesios 4:6 habla. Aquí estamos en Efesios capítulo 4 verso 5 y dice un Señor, una fe y un bautismo. Observe que no dice un solo Señor. No dice que solo exista un Señor, dice un Señor, que evidentemente se refiere al Señor Jesús, una fe, un bautismo,
un Dios y Padre de todos, ¿lo ve? Está diferenciando este Señor que ven aquí, que lo tengo subrayado, que es el Señor Jesucristo, lo diferencia del Dios y Padre de todos. Lo diferencia del Dios y Padre de todos. El Señor Jesucristo es el Señor, bien clarito, eso nadie lo niega, solamente un subnormal, un discapacitado mental podría negar que Jesucristo es el Señor, pues claro que Él es el Señor, pero resulta que Él tiene a un Señor supremo sobre Él, a un Dios supremo sobre Él, que es el Dios Padre, el Padre de todos, como leemos aquí en el verso 6. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este tarado. De un Dios y Padre. Entonces Pablo dice en 1 Corintios 8:6, un Señor, en Efesios 4:5, un Señor. ¿De quién viene hablando? Del Hijo de Dios. Bueno, todo lo que ya hemos... Pues claro, idiota, pero al Dios Padre, ya te lo demostré ayer en el segundo vídeo, que al Dios Padre también se le llama Señor en las Sagradas Escrituras. En el libro del Apocalipsis, ya di los pasajes ayer, también se le llama el Señor al Padre Celestial. Ha venido el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Es decir, como usted enseña que al Dios Padre nunca se le llama el Señor, en el libro del Apocalipsis es una mentira satánica, una soberana imbecilidad que usted se ha inventado, porque usted está engañado completamente por Satanás, el padre de la mentira, al enseñar esa estupidez, esa repugnante doctrina de demonios de que al Dios Padre no se le llama el Señor en las Sagradas Escrituras. Usted está terriblemente engañado por Satanás, como ya le he demostrado. Seguimos. visto nos indica a quién se refiere cuando dice Señor, se refiere al Hijo de Dios. Hay muchos más textos en donde puedo mostrar que al Hijo de Dios en el Nuevo Testamento se le llama Señor, en el contexto. Eso nadie lo niega, que en el Nuevo Testamento a Jesús, al Hijo de Dios, claro que se le llama Señor, pero también se le llama Señor al Padre Celestial, al Dios Supremo. Así de sencillo. Seguimos. General, acá dice Salmos 110:1 de David, Salmo oráculo: Yahweh, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que haga a tus enemigos estrado para tus pies. ¿Ya? ¿A quién se le llama Señor? Al Hijo de Dios. Entonces, ¿en dónde se cumple esto? Se cumple. Entonces, aquí vemos Apocalipsis, vemos que a quien se le llama Señor es al Hijo de Dios, no al Padre. ¿Ya? Y ya vimos aquí. No al Padre, dice este gilipollas, dice este imbécil que al Dios Padre no se le llama Señor en las Sagradas Escrituras. Y ya te lo he demostrado, idiota, en el libro del Apocalipsis, como al Padre Celestial también se le da el título del Señor, se le llama el Señor. Y vamos a demostrarlo, lo voy a demostrar otra vez, con dos simples versículos del libro del Apocalipsis, como al Padre Celestial sí que se le llama también Señor, para que veáis cómo miente este pobre imbécil, este soplagaitas, que se hace llamar el invicto. Fijaos cómo miente este pobre imbécil, porque es lo que es, un pobre imbécil. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, el primer pasaje, Apocalipsis 1:8, que se refiere solamente al Padre Celestial, y mire cómo se le llama Señor. El Señor, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, y que ya ha demostrado repetidamente que se refiere al Padre Celestial, porque se le diferencia del Señor Jesucristo, como ya vimos en los versículos 4 y 5. Apocalipsis 1, versos 4 y 5. Se le diferencia del Señor Jesucristo. Se refiere aquí al Padre Celestial, y ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? Eso, plagaitas, aquí lo tiene. Señor. Por lo tanto, cuando usted dice que al Dios Padre no es el Señor, que el Dios Padre no se le llama el Señor, en la Biblia usted está mintiendo descaradamente como un auténtico hijo de Satanás. Vamos a ver otros más pasajes donde al Padre se le llame Señor. Aquí lo tenemos. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 4, verso 8. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Se le llama el Señor y se refiere al Dios Todopoderoso, el que era y que es y el que ha de venir, y que ya ha demostrado que se refiere al Padre Celestial. No se refiere a Jesús, porque se hace una clarísima diferencia entre este Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir, se le diferencia de Jesucristo, como ya vimos en el verso 5. Más pasajes donde al Padre Celestial se le llama Señor. Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, refiriéndose al Padre, no a Jesús. Fue la voluntad del Padre Celestial, de él proceden todas las cosas, como dijo Pablo en 1 Corintios 8:6, porque para nosotros hay un Dios Padre de quien proceden todas las cosas. Más pasajes donde al Padre Celestial se le llame Señor. El séptimo ángel, Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Lo ve? Está diferenciando al Padre Celestial
Él es el Señor Supremo, se le diferencia de Jesús, del Mesías, del Cristo. Ahí lo tenemos. Y va este embustero y dice que no, que el Dios Padre no es el Señor, dice este pobre gilipollas, este idiota, este pobre imbécil que no sabe absolutamente nada de las Sagradas Escrituras. Otro pasaje más donde al Dios Padre se le llama Señor, Apocalipsis 11:17, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, refiriéndose al Padre Celestial. Él es el Dios que era, que es y que ha de venir, como leemos en Apocalipsis, ya lo hemos visto, lo vamos a leer otra vez. Apocalipsis capítulo 1, versos 4 y 5, aquí lo tenéis. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. ¿Lo ve? Se diferencia a este Dios que era, que es y que ha de venir, se le diferencia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, decir que el Dios Padre no es el Señor, no se le llama el Señor en las Sagradas Escrituras, como dice este retrasado mental, es una repugnante y apestosa doctrina de demonios enseñada por millones de falsos cristianos y apóstatas de la fe. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este idiota. Que quien es adorado es el que está sentado y el Cordero. 5:19 respondía pues Yahshua. No, el Cordero nunca se ha adorado, lo que dice es mentira. Apocalipsis 5:19, ha citado él, vamos a Apocalipsis 5:19. El Cordero, que es Jesús, nunca, esto ya lo he demostrado bien clarito, nunca es adorado en el libro del Apocalipsis. Aquí lo que dice: los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron. Porque lo que sigue, al que vive por los siglos de los siglos, no se encuentra en los manuscritos griegos, fue añadido por los traductores de esta versión de la Reina Valera. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron, no dice y les adoraron, no dice que adoran a los dos, adoran solamente a uno, que es al Dios que está sentado en el trono, por eso está hablando en singular. Y adoraron, no dice, repito, y les adoraron. Porque si se adorara a los dos, como dice este engendro del diablo, este embustero y subnormal, pues entonces el versículo diría: y les adoraron. Pero no dice eso, dice y adoraron. ¿A quién adoran? Pues solamente a uno, que es el Dios que está sentado en el trono y que es el Padre Celestial, como leemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 4, versos 10 y 11. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, que es el Padre, el Dios Padre, y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, por la voluntad del Padre Celestial. De él proceden todas las cosas. Primera de Corintios 8:6. Del Padre, porque para nosotros hay un Dios Padre, de quien proceden todas las cosas. No se está refiriendo a Jesús, se refiere al Padre Celestial. Por eso es el único Dios que es adorado en toda la Biblia. Nunca el Cordero, nunca el Señor Jesús es adorado en las Sagradas Escrituras. Bueno, vamos a seguir escuchando a este embustero, a este pobre idiota. Y decíales: de cierto digo, os no puede el Hijo hacer de sí mismo, es Juan 5:19, sí mismo, excepto lo que ve al Padre haciendo. Porque lo que él hace, esto también el Hijo igualmente hace. Él está poniendo su poder al mismo nivel del poder del Padre. Entonces es todo poder. Claro, lo que hace el Padre lo hace también el Hijo. El Dios Padre crea, él decidió crear los cielos y la tierra, y Jesús ejecutó esa obra creadora. Todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo, así de sencillo. En ninguna parte se dice ahí en ese pasaje que Cristo el Verbo sea adorado. En ninguna parte dijo Jesús que le adoraran a él. Él enseñó bien clarito a adorar solamente a un Dios, que es el Padre Celestial, el Dios supremo. No existe otro Dios como el Padre Celestial. Él es el más grande de todos los dioses del universo. Seguimos. Seguimos viendo aquí en donde este pobre caballero que no tiene ni idea cómo se interpreta la escritura, dice que el Hijo dijo que al único que hay que adorar es al Dios y Padre. Pero veamos lo que dice el texto. Dice: pues esta es la eterna vida, que conozcante el solo verdadero Dios y al que enviaste, Yahshua ungido, o el Mesías, o Jesucristo. Entonces vemos que aquí no dice lo que él le agrega al texto, y vemos que
Bueno, vamos a ver cómo miente este pobre subnormal, este idiota. Apocalipsis 17:3. Díganme ustedes dónde enseñó Jesús, en este versículo que voy a leer, que Jesús, que Él sea adorado. Dice, vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 17, aquí lo tenemos, verso 3. Díganme ustedes dónde enseñó Jesús en este versículo que Jesús tenga que ser adorado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, es decir, al Padre Celestial, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, o Jesús el Mesías, a quien has enviado. ¿Me puede decir usted dónde, a ver, subnormal, que es lo que le llamo yo, subnormal a este soplagaitas que se hace llamar el invicto? ¿Dónde se habla aquí en este versículo de adoración? ¿Dónde dijo Jesús que Él sea adorado, que Jesús sea adorado? ¿Me lo puede decir? Él lo que dijo es que la vida eterna consiste en conocer al Padre como el único Dios verdadero, dicho en otras palabras, el Dios más grande del universo, el Dios supremo. Y luego dice, y a Jesús el Mesías, a quien has enviado. En esto consiste la vida eterna. Si usted quiere tener la vida eterna, tiene que tener este doble conocimiento del Padre como el único Dios verdadero, no como dice usted. Usted enseña que el único Dios verdadero es el Padre y es el Hijo, que son los dos. Pues resulta que aquí Jesús dijo que el único Dios verdadero es el Padre Celestial. Y la palabra único significa que Él es el Dios supremo, el Padre es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Y el segundo conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna es creer que Jesús es el Mesías. Jesucristo significa Jesús es el Mesías, el enviado del Padre Celestial, el enviado del único Dios verdadero que es el Padre. Punto y pelota. Jaque mate total a este hijo del diablo que enseña esa espantosa doctrina de demonio. La enseña usted de que el único Dios verdadero son dos personas, el Padre y el Hijo. Mentira repugnante y del diablo. El único Dios verdadero es el Padre Celestial, porque Él es el Dios supremo. Y Jesús es el enviado del Padre, el Mesías de Israel, el descendiente biológico carnal del rey David. Ese es el conocimiento doble que tenemos que tener si queremos adquirir en el futuro la vida eterna. Un conocimiento que usted y el resto de falsos cristianos como usted rechazan completamente y han pervertido con esa espantosa doctrina de demonios que es el trinitarismo y el unicitarismo. El único Dios verdadero es el Dios supremo, de quien proceden todas las cosas. El Creador supremo, que es el Padre Celestial. No es Jesús. Jesús es el enviado del único Dios verdadero. Es el Mesías de Israel. Así de sencillo. Ese es el verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna y que usted, soplagaitas, rechaza completamente. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este pobre idiota. La vida eterna consiste en conocer al Padre y al Hijo, pero el Hijo ya dio a conocer al Padre, entonces Juan el apóstol a quien tiene que dar a conocer es al Hijo, y Pablo también, entonces ellos en sus cartas dan a conocer al Hijo. Por eso este texto se refiere al Hijo, no al Padre. Dice, hemos sabido... A ver, subnormal, aquí dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre. No dice la vida eterna consiste en que te conozcan a ti y a mí, que somos el único Dios verdadero. Eso no lo dijo Jesús. Imbécil. Dijo que el Padre es el único Dios verdadero y Jesús es el enviado del Padre, el Mesías de Israel. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este soplagaitas. Pero que el Hijo de Él, ¿de quién? De Dios, del Padre, ha venido y ha dado a nosotros perspicacia mental para que estemos conociendo a el verdadero. Él ya dio a conocer al Padre. Entonces, aquí Juan, el apóstol, el que está hablando, dice para que estemos conociendo al verdadero. Y estamos siendo en el verdadero, en el Hijo de Él. Entonces, ¿en quién estamos? En el Hijo de Él. Yahshua ungido, o el Mesías, o Jesucristo. Y sigue diciendo, este está siendo el verdadero Dios. ¿De quién viene hablando? Del Hijo. Y vida eterna. Entonces, ¿a quién se refiere el Hijo? Porque el Hijo ya dio a conocer al Padre. Entonces, Juan, el apóstol es quien da a conocer al Hijo. Por eso el Hijo dice, esto significa vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a quien tú enviaste. Entonces, a quien Él envió también, la vida eterna consiste en conocerlo. Entonces ahora Juan el apóstol está dando a conocer al Hijo. Por eso este texto se refiere al Hijo como Dios verdadero. Bueno, vamos a tapar la bocaza de este galimatías que ha dicho este pobre enfermo mental, este soplagaitas, este retrasado mental. El pasaje que ha citado se encuentra en 1 de Juan,
Vamos a 1 de Juan, capítulo 5, verso 20. Es un texto que no solamente lo cita este pobre idiota, este descerebrado, sino que lo citan también los falsos cristianos unicitarios y los falsos cristianos trinitarios para enseñar que Jesús es el único Dios verdadero. Bueno, pues vamos a ver cómo mienten. 1 de Juan 5, 20. Lo voy a leer en la versión Reina Valera de 1960, que está mal traducido, porque vamos a ver lo que realmente dice el texto griego de este pasaje. Pero sabemos que el Hijo ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Ahí lo he subrayado. Cristo vino a la tierra, dijo aquí el apóstol Juan, para darnos a conocer al Dios verdadero, al que es verdadero. Y yo pregunto, atención, ¿a quién vino a darnos a conocer Jesús? Bueno, pues este versículo, 1 de Juan 5:20, hay que leerlo a la luz del Evangelio de Juan. Vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18. Vamos a ver a quién nos dio a conocer Jesús. Aquí lo tenemos. A Dios, es decir, al Padre Celestial. Aquí cuando se habla de Dios, evidentemente se habla solamente del Padre Celestial. Nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, o el Dios unigénito, que es lo que así lo dicen también muchas traducciones, muchos textos griegos, muchos manuscritos griegos, aquí lo han vertido diciendo el Dios unigénito, refiriéndose a Jesús. Fijaos cómo en el versículo se mencionan a los dos dioses. Primero menciona a Dios, que es el Padre, el Dios Padre, este es el Dios Padre, y luego dice el texto griego el Dios unigénito. Aquí la Reina Valera lo han traducido como el unigénito Hijo, pero los mejores manuscritos griegos dice el Dios unigénito, que está en el seno del Padre. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? Él, es decir, Jesús, le ha dado a conocer. Jesús vino al mundo para darnos a conocer al Dios Padre, al Dios Supremo. Como leemos, como dijo el apóstol Juan en 1 de Juan, capítulo 5, verso 20. Vámonos otra vez. 1 de Juan 5, 20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero, al que es verdadero, es decir, al Padre Celestial. Y dice, sigue diciendo el versículo, y estamos en el verdadero. Estamos en el verdadero. ¿Quién es este verdadero? Es el Padre, porque Jesús vino a conocer, a darnos a conocer al que es verdadero, al Dios verdadero. Al Dios verdadero. Por lo tanto, se dice aquí, y estamos en el verdadero, ¿a quién se está refiriendo? Al Padre Celestial. Estamos unidos al Dios verdadero, que es el Padre, y luego dice aquí, en su Hijo Jesucristo. Resulta que la palabrita en, esta palabrita en español, resulta que en griego también se puede leer por medio de. Estamos unidos al Dios verdadero, que es el Padre, por medio de su Hijo Jesucristo. Por medio de su Hijo Jesucristo. Y luego dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿A quién se está refiriendo? ¿Al Padre o al Hijo? Pues evidentemente se está refiriendo al Dios verdadero, al Dios que nos dio a conocer Jesús. Por eso dice, este es el verdadero Dios. ¿Quién es el este? ¿El este quién es? Pues el verdadero, como dice aquí, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y este verdadero Dios, ya acabo de demostrar con Juan 1:18, que es el Padre Celestial. Y estamos unidos al Dios verdadero, es decir, estamos unidos al Padre Celestial por medio de su Hijo Jesús. Él es el medio que nos lleva al Padre. Cristo nos une al Padre Celestial. Por medio de su Hijo Jesucristo estamos unidos al Padre Celestial. Y cuando dice, repito, este es el verdadero Dios y la vida eterna, se refiere, por supuesto, al Padre Celestial. Al Dios Padre, que es al Dios verdadero que nos dio a conocer Jesús. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, no refiriéndose a Jesús, sino refiriéndose al Padre Celestial, ya que Cristo, repito, vino aquí a la tierra para darnos a conocer al que es verdadero, para darnos a conocer al Padre Celestial. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y por medio de Jesús, recuerde la palabrita esta española en el texto griego significa por medio de su Hijo Jesucristo, estamos unidos al Padre Celestial,
al Dios verdadero, el único Dios verdadero, como enseñó Jesús en Juan capítulo 17, verso 3. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien has enviado. Jesús de ninguna manera es ese único Dios verdadero. El único Dios verdadero es el Padre Celestial, porque el Dios Padre es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Esta es la verdadera y la correcta interpretación de este pasaje de Juan, primera de Juan capítulo 5, verso 20. Esa es la correcta, única y verdadera interpretación. Enseñar que el Dios verdadero mencionado aquí se refiere al Señor Jesucristo es una espantosa mentira del diablo, es una doctrina de demonios, por la sencilla razón de que Jesús vino al mundo para darnos a conocer al que es verdadero, al Padre Celestial, como hemos leído en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 18. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este pobre idiota, de este soplagaitas, que se hace llamar el invicto, el invencible. Vamos a seguir refutando las mentiras de este hijo del diablo. Y la vida eterna, porque por medio del Hijo tenemos vida eterna. Entonces seguimos viendo, en donde yo pongo aquí esto como desmenuzando el texto para ir viéndolo punto por punto, pero no lo voy a hacer porque ya lo expliqué. Por eso dice Filipenses 2.5, esto, pensad entre vosotros lo que también en el Mesías, Yahshua ungido, hubo, Yahshua el Mesías, se refiere al Hijo de Dios. Filipenses 2.6, el cual, siendo en forma de Dios, aquí no dice en forma de un Dios, y claro, la palabra Dios significa... Bueno, vamos al texto de Filipenses 2, vamos a tapar una vez más la bocaza mentirosa de este soplagaitas. ¿Qué es lo que enseñó Pablo en Filipenses capítulo 2? Dice, vamos a leer a partir del verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios o siendo de condición divina, se puede traducir de las dos maneras, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, es decir, no estimó en tener esa condición divina como cosa a la cual aferrarse. No. ¿Qué es lo que dice? Sino que se despojó, él se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? Se despojó de esa condición divina, de esa gloria, de ese poder. Se despojó a sí mismo, como dice aquí bien clarito, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, fíjese bien, no dice estando en la condición de Dios y de hombre, no, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el madero. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Cristo tenía condición divina, estaba en forma de Dios en el cielo, se despojó a sí mismo de esa condición divina y bajó a la tierra, bajó del cielo en forma de hombre. Se despojó de su divinidad, de esa gloria que él tenía en el cielo. Así de simple. Esa es la verdadera interpretación de este pasaje del apóstol Pablo, y es lo que dijo. Ahí no se dice por ninguna parte ni que Cristo sea adorado, ni que Jesús sea igual al Padre Celestial. De ninguna manera. Cristo no es igual al Padre Celestial, porque el Padre es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿cómo van a ser iguales? El Padre es el Dios de Cristo. Por lo tanto, son dos dioses diferentes. El Dios Padre es el Dios supremo y Jesucristo es el segundo Dios que está subordinado al Padre Celestial. Esa es la verdadera enseñanza bíblica que rechazan estos falsos cristianos, como este pobre idiota que se hace llamar el invicto. Seguimos. Poderoso, pero él es en forma de Dios. Los demás no son en forma de Dios. Ya Pablo dice que por naturaleza no son dioses, pero el Hijo sí, entonces por eso no puede ser un... Pues claro, idiota, los que por naturaleza no son dioses se refieren a los falsos dioses de los paganos. Aquí no está hablando de falsos dioses de los paganos, imbécil. Está hablando de la divinidad de Cristo. Tenía condición divina en el cielo, cuando estaba en el cielo, estaba en forma de Dios, es decir, en forma de poderoso. Es la condición divina que tenía en el cielo. No está hablando de falsos dioses paganos por ninguna parte, pedazo de idiota. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este tarado. Poderoso, es todopoderoso, y ya lo he mostrado. Dice, no estimó el ser igual a Dios. ¿A quién? ¿A quién cuando dice Dios se refiere al Padre? Entonces, si es igual al Padre, no puede... No, aquí no dice que se refiere al Padre. No estimó el ser igual a Dios, es decir, no estimó esa condición divina que tenía en el cielo como cosa que aferrarse. No se está diciendo por ninguna parte que Cristo fuese igual al Padre Celestial, no. Dice, no estimó el ser igual a Dios, es decir, no estimó en tener esa condición divina
como cosa a la cual aferrarse, no. Lo que hizo fue despojarse de ella, se despojó de ella y bajó del cielo en forma de hombre, así de simple, lo que enseña. Aquí no dice por ninguna parte que fuera Jesús igual al Padre Celestial. Eso es una interpretación satánica y totalmente falsa que hacen estos falsos cristianos pervirtiendo estas tremendas palabras del apóstol Pablo. Seguimos. Puede ser un Dios, porque si no, Tito Martín estaría poniendo al Padre como un Dios, pero él jamás lo haría. Estaría poniendo al Padre como un Dios. O sea, según este retrasado mental, el Dios Padre, según usted, no es ningún Dios. O sea, según este pobre idiota, el Padre no es un Dios. Ahí lo acaba de decir. No, es que Tito Martínez está poniendo al Padre como un Dios. O sea, usted no cree que es un Dios el Padre Celestial. Para que vean hasta qué grado de enfermedad mental puede caer un pobrecito subnormal que ni entiende la Biblia ni cree en ella. Ahora acaban de escuchar, y acaba de decir que él no cree que el Dios Padre sea un Dios. ¿Se puede ser más subnormal? Seguimos. Entonces no tiene ni idea cómo se interpreta la Escritura. ¿Ya? Aquí termino con esto. Ahora veamos. Ya vimos Juan 5:19, en donde el Hijo se pone al mismo nivel del Padre en poder. ¿Ya? Aquí. Ahora. Ven, vámonos a Juan, capítulo 5, verso 19. A ver dónde dice ahí ese pasaje de Juan, que el Señor Jesucristo sea igual al Padre Celestial o que el Señor Jesucristo sea adorado. Vámonos a Juan, capítulo 5, verso 19. Dice así. Bueno, en realidad es el versículo 18, no es el 19. No se ha equivocado este pollo. Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Haciéndose igual a Dios. ¿Dónde dice que se hacía igual al Padre Celestial? En ninguna parte. Se hacía igual a Dios en el sentido, como dice el significado de la palabra Dios. Dios, la palabra Dios, escuche bien, idiota, en el Nuevo Testamento significa poderoso. Se hacía igual a un poderoso. Así de simple. Jesús se hacía un poderoso. El Hijo de Dios se hacía igual a un poderoso. No dice que se hiciera igual al Padre Celestial. Si Jesús dijo, escuche bien, retrasado, que el Padre es mayor que Él, y luego dice que el Padre es mayor que todos, ¿cómo Jesús se iba a hacer igual al Padre Celestial si Jesús mismo dijo que el Padre es mayor que Él? Entonces ya no son iguales. No son iguales en autoridad. Hay una autoridad suprema que es el Padre Celestial. Si Jesús se hubiera hecho igual, como dice usted, igual al Padre Celestial, pues entonces sí, creeríamos que se hacía igual al Padre Celestial, pero entonces Jesús nunca hubiera dicho que el Padre es mayor que Él. Repito, si Jesús se hubiera hecho igual al Padre Celestial, al Dios Supremo, Cristo jamás de los jamases habría dicho que el Padre es mayor que Él. Cristo jamás hubiera dicho que el Padre es su Dios. Jamás lo hubiera dicho. Y va este idiota, como acaban de ver, y dice que no, que Jesucristo el Señor Jesús se hacía igual al Padre Celestial. Una asquerosa y repugnante doctrina de demonios, ya que Jesús nunca se hizo igual al Padre Celestial. Nunca. Eso es una espantosa blasfemia y una terrible doctrina de demonios. Jesús se hacía igual a un poderoso. Y él dijo bien clarito que el Padre es mayor que él y mayor que todos. Por lo tanto, Jesús nunca se hizo igual al Dios Padre. Jamás. Vamos a seguir tapando su bocaza mentirosa. Ahora vamos a ver otro estudio de las Escrituras que yo tengo, el que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir? Salmos 68:33, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz, poderosa voz. ¿Quién es el que viene en Apocalipsis? Lo mismo que aquí dice que cabalga en los cielos de los cielos. Apocalipsis 19:13. Acá seguimos viendo Isaías, Zacarías, ya, pero vamos a seguir en Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor. ¿Quién es el Señor? El Hijo de Dios. Dios, el que es y que era y que viene, el Todopoderoso. Entonces aquí tenemos todos los textos que hablan de quién es el... Bueno, ya otra vez ha vuelto a citar este retrasado mongólico el Apocalipsis capítulo 1 verso 8, que ya demostró bien clarito que no se refiere a Jesús, sino que se refiere solamente al Padre Celestial. Lo voy a repetir una vez más para que esto quede claro de una vez por todas. Juan
perdón, Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ya estuve demostrando que en el capítulo 21 del Apocalipsis el Dios Padre va a venir a la nueva tierra. Va a venir literalmente para morar con los seres humanos inmortales. Después del milenio, cuando la nueva Jerusalén celestial desciende a la nueva tierra, el propio Padre Celestial va a venir para morar con los seres humanos inmortales que vivan ahí, en esa nueva tierra. Que este Señor, cuando dice yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, solamente se refiere al Padre Celestial. Ya lo he demostrado bien clarito, escuche bien, soplagaitas, con estos dos versículos. Apocalipsis capítulo 1, versos 4 y 5. Aquí lo dice, del que es y que era y que ha de venir. Del que es y que era y que ha de venir, exactamente el mismo mencionado en Apocalipsis 1:8. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, es el trono del Padre Celestial. ¿Y qué dice aquí? A ver, soplagaitas, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? Y de Jesucristo el testigo fiel. Ahí lo tenemos. Jaque mate total a este pobre idiota, engañador y falso cristiano que se hace llamar el invicto. El Dios que es y que era y que ha de venir se le diferencia del Señor Jesucristo. Aquí lo dice. Y de Jesucristo el testigo fiel. Prueba irrefutable de que el Señor Jesucristo no es este Dios todopoderoso, el que es y que era y que ha de venir. No lo es. Este Dios supremo, este Señor supremo, es el Padre Celestial, el Dios que está sentado en ese trono celestial y que bien clarito se le diferencia del Cordero en el libro del Apocalipsis, como ya hemos visto. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este soplagaitas. Que ha de venir el Todopoderoso. No hay texto que diga que es el Padre. Tito Martínez me dio un texto en donde dice este pobre idiota que lo acaban de escuchar, que este alfa y omega, principio fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, que no es el Padre Celestial, que el Todopoderoso no es el Padre Celestial. Entonces, ¿qué me dice usted de estos dos versículos? Idiota. Aquí se está hablando, versículo 4, del Dios Padre, el que es y que era y que ha de venir. Ahí lo dice. Él es el Todopoderoso. ¿Y qué dice aquí? Y de Jesucristo el testigo fiel. Ahí lo tenemos. Se le diferencia del Señor Jesucristo. Él es el testigo fiel. Se le diferencia bien clarito del Dios que era, que es y que ha de venir. Jaque mate total. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este hijo del diablo. decía, me parece que fue Apocalipsis 4:8, en donde dice, y las 4 criaturas vivientes, uno hacia abajo, uno de ellas, teniendo cada uno a las 6, rodeando circularmente y de interior, están llenas de ojos y descanso no están teniendo día y de noche, diciendo, santo, santo, santo Señor, el Dios, el Todopoderoso, Él estaba siendo y Él viniendo. Entonces, pobrecito, me da pena, este pobre caballero no tiene ni idea cómo se interpretan las escrituras. Primero que nada aquí, Señor dice Dios. Ya vimos quién es este Señor, es un punto. El otro punto dice que es el Todopoderoso, el que ha de venir, Entonces, ¿quién es este que ha de venir? Lo tenemos en Apocalipsis 4:9, 5:12, 5:13, 5:14, 17, Juan 17:3, 1 Juan 5:20. Tenemos todos estos textos que nos indican, Filipenses 2:5, 2:6, todos estos textos, pero ahora vamos a ver quién es el que ha de venir. ¿Ya, Luke? Bueno, este pobre idiota nos ha enterado que el Dios Padre es el Dios que ha de venir, el que sí quiera que ha de venir, porque Él vendrá, repito, a la nueva tierra después del milenio, cuando Dios el Padre haga nuevas todas las cosas, va a descender la nueva Jerusalén a la nueva tierra, y ahí vendrá el propio Dios Supremo, el Padre Celestial, para morar con los seres humanos inmortales, como ya he demostrado en Apocalipsis capítulo 21, y se le diferencia bien clarito del Señor Jesucristo, como hemos visto en Apocalipsis 1, versos 4 y 5. Es el mismo Dios mencionado en este texto que ha leído este pobre idiota, Apocalipsis 4, verso 8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. El Todopoderoso en el libro del Apocalipsis siempre se diferencia del Cordero. Dios Todopoderoso, el que es y que era y que ha de venir, ya hemos visto, ya demostrado que es el Dios Padre, el Dios que está sentado en el trono.
Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, el Dios que está sentado en el trono, ya hemos visto que es el Padre Celestial, no es el Cordero, es el Padre, para que vean cómo miente este hijo del diablo. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, ya hemos visto que es el Padre, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, es decir, adoran al Padre Celestial, a este Dios supremo que es el que está sentado en ese trono celestial, el Dios que era, que es y que ha de venir. El Dios Padre, repito, vendrá después del milenio a la nueva tierra para morar con los seres humanos inmortales. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este soplagaitas. Mateo 16:27, Lucas 21:27, Hechos 1:11, 1 Tesalonicenses 1:10, 1 Timoteo 6:13, 1 Timoteo 6:14, 1 Timoteo 6:15, 1 Timoteo 6:16, Tito 2:13, Judas 1:14, Apocalipsis 4:8, bueno ya lo vimos, 11:17, Apocalipsis 11:17, 19:11, 19:12, 19:13, 19:14, Apocalipsis 21:6, 21:7, 22. 12, 22, 13, 22, 20, Génesis 17:1, Éxodo 6:3. Entonces, como el Padre nadie lo ha visto jamás, ¿a qué envió Moisés? ¿A qué envió Abraham? A este todopoderoso, le dice que es el Dios de sus padres, el Dios de sus padres. Vemos Hebreos 1:3, dice que por medio de él fueron creadas todas las cosas, que es la imagen misma de su sustancia, de su hipóstasis, que es la copia exacta. Claro, por medio del Hijo, por medio del Señor Jesucristo, Dios el Padre creó el universo. Eso nadie lo niega. Hebreos capítulo 1 dice que por medio del Hijo creó el universo, hizo el universo. El Dios Padre fue quien decidió crear los cielos y la tierra por su voluntad. Existen todas las cosas y fueron creadas, pero lo hizo por medio del Verbo, por medio del Señor Jesucristo. Es decir, fue el Señor Jesús quien ejecutó esa obra creadora procedente del Padre Celestial. Por lo tanto, la Biblia bien clarito habla de dos creadores, el Creador Supremo, que es el Padre Celestial, y el segundo Creador, que es el Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Esta es la verdadera teología bíblica, la verdadera enseñanza bíblica que rechazan estos falsos cristianos como este pobre idiota, este descerebrado, que se hace llamar el invicto. Seguimos tapando su bocaza mentirosa. Pero de la misma naturaleza, porque dice el Hijo que salí del Padre, salí de Dios. Entonces todos estos textos refutan a este pobrecito que yo le pedí que dijera Padre, ahí en el texto que dijera Padre. ¿En dónde dice que el Padre es el que ha de venir? Que dijera Padre. Apocalipsis. Este es un normal. Pero si todos esos textos, ya lo hemos leído en el Apocalipsis, la cantidad de versículos donde al Dios Padre se le llama el Señor, se le llama Señor, y Él vendrá, que ha de venir, porque Él vendrá después del milenio a morar con los seres humanos inmortales cuando venga la nueva tierra. Ya lo hemos leído en Apocalipsis capítulo 21. Seguimos. 4:8, aquí no dice Padre, dice y los cuatro seres vivientes. 4:8 dice este idiota, aquí no se habla del Padre, dice, no se refiere al Padre Celestial porque no se le llama Padre. A ver, subnormal, porque no se le puede llamar de otra manera a usted. Está hablando solamente del Padre Celestial, porque se le llama el Dios Todopoderoso. Y en el Apocalipsis solamente al Padre se le llama el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Y se lo he demostrado y se lo voy a repetir por enésima vez, mire, idiota. El Dios que era y que ha de venir, el Dios que era y que ha de venir, que es y que era y que ha de venir. Ahí lo dice, Apocalipsis 1:8. ¿Usted dice que se refiere a Jesús? ¿El Dios que era, que es y que ha de venir? Dice usted que es Jesús, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Dice usted que es el Señor Jesucristo, entonces por lo que aquí en los versos 4 y 5 se diferencia bien clarito a este Dios que era, que es y que ha de venir, se le diferencia de Jesucristo. A Jesucristo se le llama el testigo fiel, aquí lo dice. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Y se le diferencia del Dios supremo, del Dios que es y que era y que ha de venir. Ahí lo tiene. Repito, jaque mate total a estos hijos del diablo que han pervertido de esta forma tan satánica las Sagradas Escrituras, como este pobre descerebrado, como este soplagaitas que se hace llamar el invicto, que no vence absolutamente a nadie, simplemente es un total analfabeto bíblico, un embustero patológico al cual Satanás le ha destrozado a usted completamente el cerebro, con esa espantosa doctrina de demonios. El Dios que es y que era y que ha de venir es solamente en el libro del Apocalipsis el Padre Celestial.
y se le diferencia, como leemos aquí en el verso 5, de Jesucristo, el testigo fiel. Jaque mate total. Seguimos. Tenían cada uno 7 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ya hemos visto que es el Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, el que era y que es, o el que es y que era y que ha de venir. Aquí lo acabo de mostrar, Apocalipsis capítulo 1 versos 4 y el 5, que cualquiera puede leer en su propia Biblia. Seguimos. Todos los textos en donde podemos ver quién es el que ha de venir, pero él no me pudo dar un texto en donde dijera Padre, ¿ya? Donde dijera Padre, donde diga Padre, no me pudo dar esos textos, no los pudo dar. Entonces, como que no se lo da, idiota. Este Dios que era, que es y que ha de venir, por supuesto que es el Padre Celestial, como dice el capítulo 21 del Apocalipsis. Miren ustedes como sí que se le llama, aquí lo tenemos. Vamos a leerlo. Bueno, aquí está hablando, verso 3, y él, refiriéndose al Padre Celestial, morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, refiriéndose al Padre Celestial. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, etcétera, etcétera. Este Dios es el Padre Celestial, y se le diferencia siempre en el libro del Apocalipsis, se le diferencia del Cordero. Que no se lo cree usted, que Dios, este Dios, no se diferencia del Señor Jesucristo, del Cordero. Pues ya lo tenemos desde el mismísimo versículo 1, capítulo 1, verso 1 del libro del Apocalipsis. Aquí está. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. La revelación de Jesucristo que Dios, es decir, el Padre, le entregó de Dios. Jesucristo no es este Dios todopoderoso mencionado en el libro del Apocalipsis, porque de lo contrario este versículo, Apocalipsis 1.1, sería absolutamente falso, cuando resulta que el falso, el embustero patológico, es usted y el resto de falsos cristianos que enseñan la misma espantosa doctrina de demonios que usted enseña, y si no se arrepiente de su maldita idolatría, de sus mentiras, pues ya sabe, va a ir al lugar a parar, a ese terrible lugar de destrucción mencionado en el Apocalipsis, donde van a ir a parar todos los mentirosos y todos los idólatras, como lo es usted. Mentiroso e idólatra. Seguimos. quedó totalmente refutado y tal vez por eso él me dice que soy un descerebrado, pero ya vimos quién es el descerebrado, el que tiene un chip corrupto espiritual en su mente, ya ahí en su mente, que no lo deja pensar con claridad, bloquea su razonamiento, su comprensión de lectura. Ya sigamos viendo lo que él dice. Adora a Dios, ¿lo entiendes, idiota? Adora a Dios. Ve, le está diciendo a él, imagínense cómo se expresa, este podría ser un nacido de nuevo, podría ser un nacido de... Pues claro, un idiota, la palabra necio es exactamente lo mismo que idiota, significa exactamente lo mismo. Jesús utilizó la palabra necio, el apóstol Pablo también, se refiere a los idiotas como usted, a los que escuchan la verdad, la verdadera doctrina y la pisotean, la rechazan, como hace usted. Pedazo de idiota, pedazo de imbécil, soplagaitas, rechazar completamente lo que enseña Dios en las Sagradas Escrituras, como ya he demostrado bien claro en estos 3 vídeos. Seguimos. De nuevo, no creo, porque alguien que ha nacido de nuevo no puede tratar a alguien así, a las patadas, como diciendo, ¿me vas a recibir o no me vas a recibir? A las patadas. Entonces, como yo le puse aquí... El propio Jesús utilizó en varias ocasiones insultos contra los apóstatas e hipócritas religiosos. Le llamó serpientes, generación de víboras, hijos del diablo, raza de víboras. Yo pregunto, ¿esos son insultos o no son insultos? ¿Verdad que son insultos? Pues esos son los insultos que Jesús utilizó contra estos hijos del diablo, estos falsos líderes religiosos que estaban engañando al pueblo con espantosas doctrinas de demonios, exactamente lo mismo que hace usted y el resto de falsos cristianos e hijos del diablo como lo es usted. Jesús utilizó, a veces, no siempre, a veces utilizó insultos contra sus enemigos religiosos y es exactamente lo mismo que yo hago. Y por cierto, también lo hizo el apóstol Pablo. Seguimos.
el título para Tito Martínez, uno de tantos no nacido de nuevo. Se dan cuenta cómo se expresa para defender su postura, igual que los de la Inquisición, a patadas, a la fuerza. Por eso el Señor le dijo a los apóstoles, le dijo, si alguien no lo recibe, salgan de ahí, sacúdanse los pies y no vuelvan. Pero ¿qué está haciendo él? Está tratando de hacer entender lo que él se supone que cree que sabe, y que cree él que sabe interpretar las escrituras, quiere hacerlo entrar a la fuerza, a las patadas. Entonces, ¿ha nacido de nuevo? Lo dudo. Adiós, ¿a qué Bueno, dice este payaso, se cree que ha nacido de nuevo cuando la Biblia habla del verdadero nacimiento. Jesús habló del verdadero nacimiento, nuevo nacimiento en Juan capítulo 3, y no tiene que ver absolutamente nada con el falso nuevo nacimiento enseñado por millones de falsos cristianos, como son estos evangelocos, estos falsos cristianos evangelocos que se han inventado un falso nuevo nacimiento que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero nuevo nacimiento enseñado por Jesús en Juan capítulo 3. En la descripción de este vídeo ahí podrán leer un tremendo estudio bíblico que escribí yo hace años sobre el verdadero nuevo nacimiento enseñado Jesús, para que vean cómo han sido engañados por Satanás, han sido engañados por el diablo estos falsos cristianos evangelocos que predican un falso nuevo nacimiento y que, repito, no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero nuevo nacimiento enseñado por Jesús en el capítulo 3 de Juan. Seguimos. Dios? Pues al Padre, porque el Apocalipsis hace una clara diferencia siempre entre Dios y el Cordero. Claro. Es decir, entre Dios el Padre y el Cordero, que es Jesús. Así es. No, Tito Martínez, porque también al Hijo, ahí vemos en Apocalipsis, también se le llama Dios. Pero cuando se hace... Eso es mentira. En el libro del Apocalipsis a Jesús nunca se le llama Dios. Siempre se hace una clarísima diferencia entre Dios y el Señor Jesucristo. Esto lo vemos ya desde el primer versículo del libro del Apocalipsis, que ya lo he mencionado hace unos minutos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Lo ve? Siempre se diferencia al Señor Jesucristo del Dios Padre. A Jesucristo en el libro del Apocalipsis se le llama el Cordero y al Dios Padre se le llama Dios. Siempre se menciona a los dos. Nunca al Cordero, a Jesús, se le llama Dios, ni mucho menos el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso mencionado en el Apocalipsis siempre se refiere al Padre Celestial, al Dios Supremo, como ya he demostrado bien clarito en estos 3 vídeos. Seguimos. La diferencia, ¿cuándo se hace la diferencia? Cuando se menciona al Padre y al Hijo, ¿ya? Y de todas maneras, en algunas ocasiones se refiere al Padre como Dios, Dios y Padre, o cuando el Hijo dice mi Dios, ¿ya? Ahí se supone que se está refiriendo al Padre. Pero en este caso, cuando dice Señor, ya vimos a quién se le llama Señor en Apocalipsis 4:8. Aquí vemos que al Hijo de Dios, en el contexto general del Nuevo Testamento, que empieza en Pentecostés hacia adelante, ya es el Nuevo Testamento. O sea, según este enfermo mental, solamente al Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento se le llama Señor. O sea, este enfermo mental dice que al Dios Padre nunca se le da el título del Señor, nunca se le llama Señor en el Nuevo Testamento. Ya hemos demostrado la asquerosa mentira, eso es una estupidez, porque en el libro del Apocalipsis ya lo he demostrado con un montón de pasajes, como al Padre Celestial, al Dios Supremo, también se le llama el Señor, Él es el Señor Supremo. Y al Señor Jesucristo, al Cordero, también se le llama Señor en el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, decir que en el Apocalipsis solamente se habla de un Señor, que es Jesús, como dice este descerebrado, este hijo del diablo, es una asquerosa y repugnante doctrina de demonios enseñada por usted. Ya que, como le he demostrado, también al Padre Celestial, en bastantes pasajes del Apocalipsis se le llama Señor. Seguimos. La gracia, entonces a él, al Hijo se le llama Señor, ¿ya? A él, al Hijo. Por acá estaba el texto, aquí está, ya Señor, dice Señor aquí, Dios, entonces se refiere al Hijo, no al Padre. Esto es lo que no entiende este pobrecito de Tito Martínez. Hemos visto como al Padre Celestial en el Apocalipsis, por supuesto que se le llama Señor en varios versículos, y a Jesús también. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, como leemos en el capítulo 19 del Apocalipsis. Pero en otros pasajes el título de Señor se aplica al Padre Celestial, al Señor Supremo, al Dios y Padre del Señor Jesucristo. Seguimos. Ya, sigamos escuchando a esta persona prepotente, altiva, que poco menos es como los inquisidores que quieren meter su mentira a la fuerza. Siempre. Cuando le dijo el ángel por 2 veces adora a Dios, le estaba diciendo adora al Padre. Ve, aquí él, y no es el único, constantemente inserta lo que el texto no dice, ¿ya? Porque ya vimos en Apocalipsis 5:13 y 5:14 que dice... Bueno, dice este subnormal que Dios, cuando el ángel le dijo por 2 veces a Juan, cuando le dice, mira, no lo hagas, adora a Dios, dice este retrasado mental que no se refiere al Padre Celestial. Entonces, ¿a quién se refiere? A ver, idiota.
Cuando el ángel le dijo adora a Dios, ¿a quién se estaba refiriendo el ángel? ¿A quién? ¿A un falso Dios trino? ¿O según usted se estaba refiriendo a Jesús? Pues mire, escuche lo que le voy a decir. Cuando el ángel le dijo a Juan por 2 veces, adora a Dios, aquí lo tiene. Este es al Dios al cual se refería el ángel que habló con Juan. A este. Y yo le pregunto, ¿quién es este Dios? La revelación de Jesucristo que Dios le dio. A ver, payaso, ¿quién es ese Dios? ¿Verdad que es el Padre Celestial? No se refiere ni a Jesús ni a ningún falso Dios trino. Es el Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, porque fue Él quien le entregó esta revelación profética al Señor Jesucristo. Jaque mate total a este engendro del diablo, a este embustero patológico al servicio de Satanás que se hace llamar el invicto. Él dice esa patraña de que no, que como aquí no dice Padre, cuando el Apocalipsis habla de Dios, como no dice Padre, entonces no se refiere al Padre Celestial, dice este retrasado mental, este gilipollas. Entonces dígame usted, respóndame, entonces ¿quién es este Dios que entregó esta revelación a Jesucristo? ¿Quién es? Idiota, ¿a qué era el Padre? Pues ya está, jaque mate. Eres un pobre idiota que no te quieres arrepentir ni de tus herejías, ni de tus mentiras, ni de tus doctrinas de demonios. Pues ya sabes lo que te espera si no te quieres arrepentir. Seguimos. Y adoraron, no dice y le adoraron a él, no está refiriéndose a alguien en singular o en particular, dice adoraron. Al Dios Supremo que es el Padre. ¿Tú adoras al Cordero? Pues eres un idólatra, estás practicando la idolatría. Esto Claro. es una gran mentira porque la idolatría está en adorar a los que por naturaleza no son dioses. No, eso es mentira. La idolatría no es solamente adorar a falsos dioses, como hacen los paganos. Y esto ya lo expliqué un montón de veces en estos 3 vídeos. La idolatría es adorar a alguien que no sea solamente el Padre Celestial, al único que nos enseñó a adorar Jesús, como leemos en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, al Padre Celestial. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No dijo Jesús, adorarán al Padre y a mí, porque el Padre y yo, tales adoradores, buscamos que nos adoren. ¿Dijo eso Jesús? ¿Verdad que no, payaso? Pues ya está. Usted está adorando a alguien que no es solamente el Padre Celestial. Todos los que adoran al Señor Jesucristo, o al Espíritu Santo, o a un falso Dios trino, son idólatras. Y van a ir al lugar van a ir a parar al lugar donde irán todos los idólatras y mentirosos según el Apocalipsis. Y ya sabe usted perfectamente qué lugar terrible es ese. El lago de fuego y azufre, donde irán todos los mentirosos, los cobardes, los idólatras, etcétera, etcétera. Y usted está entre esos idólatras y mentirosos. Seguimos. Por eso Pablo dice, antes servíamos a los que por naturaleza no son dioses, antes ya no. Claro, ahí está hablando, claro, de falsos dioses. Porque la idolatría, repito, no es solamente adorar a falsos dioses creados por el hombre, sino también, y eso es lo que le han ocultado a usted, en las iglesias falsas y apóstatas evangelocas, que la idolatría consiste también en adorar a alguien que no sea solamente el Padre Celestial. Eso es maldita idolatría, que es la que usted practica. Seguimos. Entonces, este pobrecito no sabe interpretar la escritura. Aquí está. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos a los que por naturaleza no son dioses. Ya, esto es la idolatría, servir a los que por naturaleza no son dioses. Pero por otro lado, Pablo dice... Eso es parte de la idolatría, idiota. Adorar a falsos dioses, pero es además idolatría adorar a alguien que no sea solamente el Padre Celestial, como por ejemplo adorar al Señor Jesucristo, adorar al Espíritu Santo, que es lo que hacen estos falsos cristianos, sean los trinitarios o sean los unicitarios, que adoran a alguien que no es solamente el Padre Celestial. Seguimos. Que sirvamos al Hijo como esclavizados. Ya, acá está, Colosenses 3:24. Han sabido que desde el Señor recibirán de regreso a la remuneración de la herencia. A él, Señor ungido, estén sirviendo esclavizados. Entonces, esa es la idolatría. Servir a los que por naturaleza no son dioses. Adorar a los que por naturaleza no son dioses. Entonces, esta persona, Tito Martínez, no tiene ni idea cómo se interpreta. Repito, este pobre subnormal no sabe ni siquiera lo que es la idolatría bajo el punto de vista bíblico. Repito, la idolatría no es solamente adorar a falsos dioses de los paganos creados por los hombres, sino adorar
a alguien que no sea solamente el Dios Supremo, el Padre Celestial, de quien proceden todas las cosas. Si alguien adora a alguien, a alguna persona, quien sea, que no sea solamente el Padre Celestial, está practicando la idolatría. Y entre esos idólatras está usted. Seguimos. La escritura no sabe, él agrega lo que el texto no dice, le agrega al texto lo que no dice. Y la mentira. Y eso es lo que te va a llevar a la condenación en el lago de fuego por idólatra, si antes no te arrepientes. Exactamente. Entonces, el que está totalmente errado es él, ¿ya? Él está llevando a otros a la perdición, se está yendo a la perdición y lleva a otros a la perdición por no saber interpretar las escrituras. Por eso pongo este microbús o bus o como le llamen en su país. Él se subió a este microbús, ¿ya? En donde hay millones y millones y no saben para dónde va la micro, ¿ya? No saben para dónde va, están totalmente perdidos, ¿ya? Así que yo creo que ahora terminaría con esto. Ya saben el título: para Tito Martínez, uno de tantos no ha nacido de nuevo, ¿ya? Ahora sí me despido, bendiciones, espero que esto les sirva. Que no se suban a esta micro en donde se subió Tito Martínez, que él no sabe ni tiene ni idea para dónde va, ¿ya? Pero va a la perdición, y los que le escuchan van a la perdición con él. Es un guía ciego guiando a ciegos, todos van a caer al mismo hoyo, ¿ya? Para que aprenda a interpretar las escrituras de la forma correcta. Y como digo siempre en el final de mis videos, pídanle a Dios, al Elohim verdadero, que él les enseñe a interpretar las escrituras de la forma correcta. Y ya vimos por qué Tito Martínez cree que al hijo no hay que adorarlo, porque para él es un Dios más, uno de tantos como lo creen los testigos. Para él es un Dios. Entonces, ¿en qué categoría está el hijo de Dios? ¿En qué categoría? Si el Padre es todopoderoso, el hijo es un poderoso, para él el hijo es un Dios más y todos los demás son poderosos. Entonces, ¿en qué categoría está? Pero para él dice que el hijo es divino. Entonces, no tiene ni idea. Así que ahora sí me despido. Bueno, hasta aquí el patético y estúpido vídeo hecho por este hijo del diablo, este retrasado mental. Jesucristo sencillamente es el Hijo de Dios, es el segundo Dios, el cual está subordinado al Padre Celestial. Por eso es que Cristo resucitado, glorificado, le llama mi Dios por 4 veces en Apocalipsis 3:12. Y Jesús fue bien claro: adorar solamente al Padre Celestial, como enseñó bien clarito en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Cristo jamás se incluyó en ese tipo de adoración que se ha de dar únicamente al Padre Celestial. Y ya para terminar, pues citar pues esos 2 pasajes del ángel que le mostró las visiones proféticas a Juan. Por 2 veces Juan cometió el error de postrarse a sus pies para adorarle, para darle un tipo de adoración que solamente le pertenece al Dios Supremo, al Padre Celestial. Por eso es que el ángel le tuvo que reprender al apóstol Juan diciéndole: mira, no lo hagas, que yo soy consiervo tuyo, adora a Dios, es decir, al Padre Celestial. ¿Quién es ese Dios? Repito, es el Padre Celestial, como leemos en Apocalipsis capítulo 1, verso 1, y que se le diferencia bien clarito del Señor Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios, es decir, el Padre Celestial, le dio. Así lo dijo el ángel: al único Dios que tenemos que adorar es al Padre Celestial, al Dios Todopoderoso, al Dios Supremo, al más grande de todos los dioses. ¿Usted rechaza esta verdadera doctrina que le he expuesto bien clarito en este vídeo? Bueno, en estos 3 vídeos. Peor para usted, ya sabe dónde van a ir a parar, se lo vuelvo a repetir: todos los mentirosos y todos los idólatras como es usted. Así que por tanto, di por terminado este vídeo. Y aquel que no se haya suscrito a este canal todavía, que se suscriba, que dé like y que no se os olvide entrar en la descripción de este vídeo, donde tenéis ahí un importantísimo libro de estudio bíblico que escribí sobre la adoración solamente al Padre Celestial. Ahí encontraréis también en mi sitio web el mejor material de estudio bíblico que podéis encontrar hoy en día en el mundo. Os ha hablado el teólogo bíblico enoteísta Tito Martínez.